Hola, hoy hablaremos acerca de las tipologías textuales, comprendiendo que el texto es un entramado de significados que tienen una intención comunicativa. Para empezar, reconoceremos que las tipologías textuales permiten clasificar los textos según unas características similares que refieren a estructura o a la intención que tiene el texto. Esa estructura y esas características pueden tener semejanzas e incluso los textos pueden combinar varias tipologías dentro del mismo. Esto quiere decir que, por ejemplo, un texto de carácter expositivo puede incluir dentro de él una suerte de narración o incluso puede tener elementos descriptivos. Hoy hablaremos desde el texto instructivo, el narrativo, el descriptivo y el expositivo y por último el argumentativo desde el modelo de Werlich que retoma esa superestructura textual de la cual habla Teubadi. Empezaremos a hablar acerca del texto de carácter argumentativo. Tiene una intención básica y es que su propósito es persuadir o convencer al destinatario de ese punto de vista que yo trato de exponer mediante mi texto. Siempre se habla en los textos acerca de una introducción, un desarrollo, un cuerpo de la información, ¿cierto? Un desarrollo de la información y por último una conclusión o un cierre. Sin embargo, entre el texto expositivo y el argumentativo siempre suele haber convergencias e incluso suelen confundirse entre ellos. Lo básico para poder identificar uno de otro es que es la intención que tiene el texto de carácter argumentativo y que el texto digamos que denomina el propósito argumentativo, en la introducción va a incluir una tesis que es una premisa que se puede plantear a manera de pregunta, de afirmación o de negación, un desarrollo, un cuerpo que se va a exponer mediante una serie de argumentos y por último una conclusión que va a corroborar esa información que se desarrolló durante el texto y que coadyuva a ratificar esa información que está en la tesis. Desde luego, pues la estructura puede cambiar de acuerdo a si el texto es de carácter inductivo o deductivo. El texto de carácter expositivo tiene una estructura muy similar. Tiene una introducción, tiene un desarrollo de la información y un cierre. Sin embargo, su propósito no es tanto persuadir o convencer, es más mostrar esa información y no se vale de esos argumentos como si lo hace el texto de carácter argumentativo. En términos de lo que significa narrar, pues reconocemos que hay muchísimas modalidades para hacerlo, ¿cierto? Y que en la misma creatividad y en la metodología que pueda adoptar el escritor, podemos hablar de una historieta, de una novela, de un cuento, de una historia, ¿cierto? Y ahora hablamos de una amalgama de estructuras que pueden propiciar un relato de carácter narrativo que cuenta la historia de un personaje, que habla acerca de unos hechos que pueden ser reales o pueden ser ficticios y que varía de acuerdo pues a esa misma intención y a ese contexto en el cual se encuentra este texto. Por otro lado, pues encontramos en el texto de carácter descriptivo una serie de elementos que se asemejan mucho más al poder mostrar rasgos que tengan que ver con lo físico o con lo interno de un personaje o de un sujeto, ¿cierto? Hablaríamos acerca de esos rasgos que se pueden percibir cuando hablamos de lo físico y hablaríamos de esas características internas acerca de la personalidad, del comportamiento y demás del personaje. Eh, cuando hablamos del texto descriptivo es muy usual que encontremos la adjetivación, entonces por ello hablamos acerca de el adjetivo como uno de los referentes más usuales dentro del texto descriptivo. Por último está el texto de carácter instructivo que se lleva mediante una serie de pasos que se van haciendo en una secuencia para lograr un resultado. Se hace en un bloque en el que se anuncia qué se va a hacer, se generan unos pasos y se hace un cierre. Por último, es importante tener en cuenta que ayudan a comprender estas tipologías, cómo se organizan los textos orales y escritos, que se pueden dar de manera combinada y que podemos encontrar varias tipologías dentro de un mismo texto, pero que hay que ver cuál predomina dentro de ellas y que esas características principales del texto y la intención, la estructura y ese armazón que se genera dentro de él me pueden ayudar a determinar cuál es esa tipología dentro del cual el texto se va a clasificar.